Mañana va a haber clase igual, pero la idea era armar este espacio de consulta de cómo vienen viendo hasta ahora la materia y especialmente la unidad 2. Así que bueno, la idea de encontrarnos es esto, como un delivery de dudas y siguen ustedes de vuelta solitos. Bueno, mañana tenemos clase normal de las híbridas. Cuéntenme, ¿cuáles son las dudas que van teniendo? Profe, yo no entendí lo que era el principio de voleibol. Vale, Vale. bien, bueno. La idea es que habitualmente cuando uno... dale, Juli. Profe, no Sí. puso, No, sí puso puse grabar, está grabando mi pantalla, mi amor. No se preocupe, no se preocupe. Y la angustia que da eso es un montón. Pero como va a haber fluctuaciones de conexión, prefiero que grabe lo que yo estoy diciendo. Y después vamos viendo la interacción. Bueno, a ver, el principio de Bailey, la idea es esta. Cuando ustedes estudian anatomía y fisiología del oído o de la audición, en general se habla de la vía y se habla muchísimo del órgano periférico. De hecho, ahora vamos a achicar la mirada al órgano periférico en muchos momentos. La mayor dificultad que tenemos es que queda reducida a eso. Y nosotros nos trae la misión de que si un paciente tiene una patología en un momento determinado de su vida y puede volver a recuperar la audición que tenía, las habilidades auditivas que le tenemos que desarrollar son de nuestra responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que saber cómo funciona ese sistema auditivo y que a nosotros nos importa. Básicamente el principio de Bailey lo que dice es que cuando yo tengo una fibra nerviosa, no todas las partes de la fibra descargan en el mismo momento, sino que hay una organización para que determinada fibra responda, por ejemplo, a una alta frecuencia. ¿Qué significa una alta frecuencia? Un sonido como "i". ¿Bien? La vibración del sonido es tan rápida que hace que la primera fibra responda al primer pico de esta compresión, al segundo responde a la segunda, mientras que la otra se repolariza y vuelve a tener la posibilidad de descarga. La tercera fibra al tercer pico y así sustantivamente. Eso nos muestra que cuando yo tengo procesos en el sistema nervioso que van degenerando el nervio, no tengo la disponibilidad de todas las fibras musculares para responder. Entonces parecería que tengo un problema de conducción del nervio, por ejemplo, para las altas frecuencias. Y eso tiene que ver porque no tengo la disponibilidad de todo el sistema para transmitir el impulso nervioso, especialmente en las altas frecuencias. ¿Por qué? Porque las bajas frecuencias permiten que el nervio se repolarice, mientras que en las altas frecuencias, como la transmisión es tan larga, es tan rápida, necesita que el nervio tenga como una organización distinta. Entonces una fibra responde hasta que se vuelve a repolarizar, viene la fibra siguiente y responde al próximo pico de descarga, después vuelve la otra hasta que vuelven a repolarizarse. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Claro, exactamente. Tiene que ver con las descargas de, digamos, la posibilidad que tiene un sistema, como es el sistema nervioso, en donde cada descarga del impulso eléctrico me vacía la posibilidad de que vuelva a responder esa misma fibra. Y cuando yo tengo respuestas en milisegundos y respuestas en alta frecuencia, por eso incluso la curva de medición de las frecuencias exactamente tiene que ver con eso, con la despolarización del nervio y la repolarización del nervio. Es una organización que hay. Van a ver que en muchos casos tenemos más afecciones auditivas u otológicas que afectan más a las altas frecuencias. Y si nosotros las ubicamos, y esto es re importante, si nosotros las ubicamos solamente en el órgano periférico y no nos damos cuenta que eso impacta en el resto del sistema,
no nos damos cuenta que esas fibras dejan de reaccionar a lo auditivo. Entonces dejan de despolarizarse. Si yo tengo el órgano periférico y el sistema, ¿sí?, auditivo, posterior, digamos, a nivel central, y el órgano no está recibiendo esa sensorialidad, esa información acústica, no la procesa porque tengo las células ciliadas comprometidas en la primer porción de la tonotopía de la cóclea, de la parte de los agudos, el resto del sistema se empieza a vaciar, se empieza a desnutrir y el resto del sistema tampoco puede, si yo activara nuevamente, conducir un impulso eléctrico, por ejemplo, para las altas frecuencias. Tengo que enseñar ese sistema a reaccionar, a descargar, repolarizarse y posteriormente volver a descargar. Es como si miráramos con un microscopio esa situación. Eso antes no importaba que lo supiera un fonoaudiólogo. ¿Por qué? Porque el fonoaudiólogo era técnico y en realidad lo que se buscaba era que solamente pudiera garantizar determinada respuesta. Bueno, ahora nosotros, si yo ya sé el principio de Valley, cuando tengo un paciente que le pongo un audífono, que tuvo una hipoacusia, que tuvo una deprivación sensorial en un rango de tiempo, yo ya sé a qué cosas lo tengo que exponer para que vuelva, a través de la neuroplasticidad, neurogénesis, a poder responder, por ejemplo, a los sonidos agudos. Porque entiendo cómo se organiza el sistema. Bien. ¿Qué otra duda tienen? Profe, ¿la permeabilidad auditiva hace referencia a la tipicidad auditiva? O sea, todos los componentes de... Son re ásperos, son re ásperos. Así. La permeabilidad auditiva quiere decir, en algunos casos, que la información acústica sea procesada por el sistema. Ahora, muchas veces en el usuario básico, esperen un ratito, denme 2 segundos. ¿Puedes decir que bajen allá? ¿Quién está escuchando sonidos tan fuertes? A ver. Estoy manteniendo un manto de silencio en este espacio y estoy volviendo loco a todo el mundo para que se calle. La idea es que la permeabilidad muchas veces puede ser auditiva, puede haber permeabilidad en un usuario básico, pero no toda la permeabilidad auditiva es necesaria para procesar todos los entornos. Entonces no lo podemos asociar a la tipicidad. Obviamente que nosotros, normooyentes y normoacúsicos, podemos tener permeabilidad auditiva que nos conduzca a la tipicidad y nos mantenga en la tipicidad. Y yo puedo tener patologías otológicas que pueden aparecerme en determinado momento, me afectan la audición, pero es transitorio, pero no es definitivo, pero no es estable. Me recupero y vuelvo a mantener mi tipicidad. ¿Bien? Y puede afectar temporariamente esa patología otológica, la permeabilidad auditiva, y no pasa nada a lo largo de mi vida. ¿Bien? Ahí podemos diferenciar. Profe, pero permeabilidad auditiva estaría relacionado con las habilidades, las claves de resolución y todo eso. No, la tipicidad sí. La permeabilidad auditiva obviamente me va a permitir aprender todas las habilidades y todos los procesos, pero puede fluctuar a lo largo del tiempo. Lo importante es que si yo logro un comportamiento típico auditivo, más allá de tener la permeabilidad obstaculizada en algún momento, puedo llegar a funcionar típicamente incluso en esas condiciones. Por ejemplo, hace unos meses yo tuve una otitis externa, es decir, algo bien otológico, bien del órgano periférico. Yo funcionaba típicamente. ¿Por qué? Porque yo me registraba y me autopercibía que tenía la patología en el oído. Me molestaba y todo lo demás. Me daba cuenta que tenía 2 situaciones distintas a nivel de audición. Uno de los oídos tenía esa situación y el otro funcionaba sin problema. Yo podía transitar determinados entornos
sin ningún tipo de problemas. Pero yo registraba y me autopercibía que tenía un oído comprometido en la audición sobre el otro. Entonces, el que tenía comprometida la audición no era 100% permeable. ¿Se entiende? Juguemos a que yo me tapo el oído, ¿sí? En este momento, y hablo. Bueno, mi voz ha cambiado, mi autopercepción de mi voz ha cambiado. Si yo lo tuviera en forma permanente a este tapón, a esta manera de funcionar la audición, yo tendría permeabilidad, sí, pero la tengo comprometida. De este lado la tengo garantizada. ¿Se entiende? Mi tipicidad tiene que ver con qué hace mi cerebro con todo lo que escucha. Y que garantiza que cualquier entorno sonoro que yo participe, lo transito con éxito y con eficacia. Y si no lo transito con éxito y con eficacia, tengo mi tipicidad auditiva para terminar de resolverlo. Para buscar claves de ayuda, para buscar claves auditivas. Sí, Juli. Entonces la permeabilidad auditiva tiene que ver más con los órganos, con los órganos Con de el audición. mismo sería, digamos Sí. que con captar la señal, por así decirlo. Sí, sí, muchas veces cuando yo tengo el concepto de permeabilidad, por ejemplo, en un congreso y alguien me dice, y vamos a rehabilitar porque volvieron a permeabilizar la vía auditiva. Lo que hicieron fue eso, poner una prótesis o una ortesis, un implante o un audífono, que vuelve a conectar con el mundo sonoro, que ese mismo órgano, como lo plantea el órgano periférico la Juli, ese mismo órgano tiene como dificultad. Entonces, al reconocer la dificultad, nosotros le damos la solución y volvemos a permeabilizar ese sistema auditivo, a conectarlo con la totalidad de los entornos sonoros. Lo que hay que mirar es que la tipicidad previa o la resultante después de esa rehabilitación es la que mejor nos da la tipicidad, digamos, la que mejor nos garantiza la mayor cantidad de entornos sonoros, ¿sí? La mayor cantidad de posibilidades que el sujeto transite cualquier entorno sonoro y lo pueda resolver. Profe, entonces cuando se pone una prótesis o órtesis, lo que vaya a ser, se vuelve a permeabilizar, pero estamos dándole su nueva tipicidad. No, la idea es, si no la tenía antes, son re reflexivas sus dudas, muy buenas. Si no tenía antes la tipicidad lograda y estaba impermeable, cuando yo permeabilizo el sistema por una prótesis o una cirugía, una prótesis, un implante o un audífono, la va a lograr. Voy a intentar que la logre esa tipicidad auditiva, ¿está? Entonces, si yo tenía un paciente hipoacúsico, voy a intentar que sea casi un normoacúsico. Pero no va a dejar de ser hipoacúsico, va a ser un hipoacúsico implantado que funciona con la tipicidad auditiva. La idea es que si yo lo miro desde ese lugar, a mí no me importa la patología, a mí me importa hasta dónde puede llegar la persona. Mi objetivo es la tipicidad auditiva. Mientras que si yo vuelvo a la patología como era antes, tan determinante, es un hipoacúsico más un audífono que tiene cierta permeabilidad auditiva. ¿Se entiende? Como nosotros estamos dentro de esta materia con un paradigma salutogénico, el paciente que tiene un problema auditivo por una patología otológica y le damos una intervención terapéutica, un audífono, un implante, puede lograr su tipicidad auditiva, porque yo sé cómo lograrla. Entonces la idea es, yo sé que tengo que hacer que localice sonidos en el espacio, no solamente que escuche el habla. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que él puede localizar sonidos en el espacio, y esto es re importante, si él puede localizar sonidos en el espacio, que es una función y una habilidad auditiva, va a empezar a reconocer que cuando tiene fallas de detección y de discriminación del habla, tiene que enfocarse acá, adelante, para garantizarse que los dos oídos tengan la misma posibilidad de recibir la información, para que se integre la información auditiva. ¿Qué pasa si yo solamente creo que ante la permeabilidad auditiva tengo que garantizar la discriminación del habla como escucha activa? Si yo creo eso, ese paciente no logra todas las habilidades, no logra localizar sonido, no logra resolverlos en el tiempo y no me doy cuenta por qué.
porque estoy solamente trabajando. Es como si yo quisiera subir a la escalera saltando un montón de escalones. Quiero subir al primer piso y creo que trabajando, mira, en el primer piso está esto, que es la discriminación del habla. Yo tengo que garantizar todos los peldaños que el paciente los pase para que realmente pueda cerrar la información auditiva de cualquier tipo, acústica o acústica verbal. ¿Bien? Y sin ningún estudio previamente. Después vamos a hablar de eso, pero sin ningún estudio puntual. ¿Tienen alguna otra duda? Profe, no la verdad que si lo dijo en clase, no lo anoté. Usted nombró norma acústico y norma oyente y que son diferentes, pero yo busco en internet y me dice que es lo mismo. Entonces, ¿no? Bien. Para el resto del mundo hay información que nosotros no encontramos más que como sinónimos, pero para nosotros es distinto. El normo oyente es una persona que oye normal. El normo acústico es que escucha normal. Es decir, que puede cerrar la información. Que oye puede ser que solo detecte sonidos, mientras que acusia, la idea de escuchar, permite que la información que está fuera de él, como señal, como disparador de la señal, pueda habitarlo en él y que sea copiada igual. Si yo dije pato, que él le escuche pato. No lato, no fato, no chato. Que él escuche el copiado que sea concreto, que sea de espejo. Y eso lo logro con una persona que escucha con el cerebro, no solamente con el oído. El normo oyente es alguien que escucha con el oído. Sí, profe, pero necesita todo el otro sistema para detectar. Sí, perfecto. Pero no sabe que está escuchando. Quien interpreta que se escucha es el que interpreta con el cerebro, el que conecta el oído con el cerebro. O sea, viene de escucha normal, cierra información por la imagen acústica. O sea, el normo oyente no le viene la imagen acústica, digamos, porque no entiende lo que está oyendo. Claro, puede estar, por ejemplo, si vos me decís, ve un bebé jugando con sus manos, está acostado en la cuna y aparece, se escucha un estampido, ¿sí? En el lugar, ¿sí? A la madre se le cae la olla cerca, por ejemplo. Y ese bebé frenó la actividad, es un normo oyente. Hasta ahí nomás, porque yo no sé cuánto oye, pero sí reacciona a lo auditivo, a lo acústico, perdón. ¿Se entiende? Entonces tengo que ver cómo y cuánto, según esa edad. Y según las posibilidades de reacción refleja. Yo sé que hay cierta permeabilidad auditiva, pero no sé cuánta. No sé su campo auditivo cuán grande es. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. una pregunta. Esto tendría que ver lo que habíamos trabajado en la unidad 1 entre la diferencia de escuchar y oír, también viene relacionado Exactamente. de ese lado. Exactamente, y en relación a la unidad 1 vamos a agregar un bonus track. Ustedes, la mayoría, cuando fue a buscar la audiomudez, la buscó desde el perfil patológico. ¿Qué significa la audiomudez? Sí, hay toda una patología que está definida como tal. En realidad, la búsqueda, como nosotros estamos sobre un paradigma salutogénico, la mirada de la audiomudez ocurre casi siempre dentro de la línea de vida, cercano a los 9 meses, que es cuando el bebé va a desarrollar determinados logros motrices, como por ejemplo la bipedestación, es decir, el bebé se para hacia los 9 meses, y eso hace que la actividad motriz sea tan grande el desarrollo que aparece, todo el juego vocal desaparece y vuelve a aparecer después que logra determinadas destrezas motrices. Entonces parecería que dejó de oír. Y en realidad es un proceso fisiológico que nos garantiza que en ese momento el cuerpo está destinando energía y recursos a otras habilidades para garantizar posteriormente que vuelva a retomar sus juegos vocálicos y demás. ¿Sí? Entonces, a veces, mirar desde lo patologizante nos ubica en una sola versión.
Y si yo puedo mirar a un paciente que consulta porque eso apareció en la vida de esa mamá y trae ese bebé que tiene 9 meses y que está queriendo pararse solito y que está gateando y que viene, ya se sienta solito y demás, yo empiezo a mirar y empiezo a registrar determinados hábitos de ese niño y digo, mamá, ya está, vos te diste cuenta porque sí, de un día para el otro dejó de hablar, dejó de jugar, no juega más con los sonidos, es como si estuviera calladito de golpe. Puede ser que le haya pasado algo, bueno, yo sé que en ese momento de la evolución de la línea de vida, eso está ocurriendo. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Sí, yo de nuevo, profe. Dale. No, dale, para eso entraste. En el video de herradura de la audición no Sí. me quedó claro la compensación que existe en la deprivación sensorial auditiva. Muy bien, muy bien. Bueno, no, son re finas. Así que van a ayudar un montón a tus compañeros que no tienen esa duda. Bueno, cuando hay un déficit, siempre hay una compensación. Lo que yo tengo que saber leer es sobre qué voy a trabajar, si sobre el déficit o sobre la compensación. Por ejemplo, un déficit auditivo va a llevar una compensación espontánea visual. Yo voy a intentar ver dónde está ocurriendo la información. Por ejemplo, yo les digo que me pasa en clase, todos ustedes están con barbijos, hablan y yo no puedo localizar la señal porque el barbijo distorsiona la localización de los sonidos. Y todos me están mirando de la misma manera. El rango visual que me dejan para que yo ubique la fuente es nada. Tengo la misma redundancia visual. ¿Qué sucede si ustedes me dan alguna clave que yo pueda compensar sobre el déficit auditivo que me provoca la situación? En este caso es situacional, es episódico, es momentáneo. Una levanta la mano y yo me doy cuenta quién me está hablando. Es decir, me ofrece una clave visual y yo resuelvo visualmente. El paciente hace lo mismo, espontáneamente. Tiene una patología y empieza a buscar ayudas en el sistema que más le puede ofrecer, que en general es el auditivo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pierdo los dos? Vamos a suponer, yo no escucho bien y entro a una habitación a oscuras. Y lo primero que voy a hacer va a ser intentar tocar la habitación para saber que no me esté chocando nada. ¿Sí? Incluso voy a intentar sentir que adelante mío, en la cara, no me esté por chocar con algo. Y eso es porque voy a sentir la proximidad de los objetos. Solamente por una información táctil y perceptiva. ¿Se entiende? Entonces, siempre que hay un déficit, va a ocurrir espontáneamente una solidaridad en el resto del sistema, de todo el sistema del individuo, que va a intentar compensar esa situación. Es normal, miren, hay pacientes que llegan y uno ve la compensación en lugares impensados. Por ejemplo, cuando es un niño pequeño que no escucha bien y que sabe que hay, o sea, él no sabe que hay información que pierde, porque él nació con esa posibilidad. Pero él se da cuenta cómo funcionar para favorecer la situación. Entonces sonríe todo el tiempo. Lo que me entrega a mí como interlocutor es que está todo el tiempo bien. La maestra dice, es calladito, no molesta, no me di cuenta que le pasaba esto, porque en realidad, hasta que le hacemos los estudios y vemos que no hay tipicidad auditiva, que hay una patología otológica y que hay una fuerte implicancia de la audición y del lenguaje, por ejemplo, y que la compensación que él hizo fue mirar para todos lados y buscar claves visuales para resolver lo que no está escuchando. La lectura labial de las personas hipoacúsicas que se hace espontáneamente es la compensación primaria que tenemos. Buscar en la cara de la persona lo que mi oído no está registrando. No se hace ni siquiera con intención, se hace solamente espontáneamente. ¿Queda claro? Miren, la profe los otros días se cayó afuera de la escuela. Entonces, perdí el equilibrio porque me doblé el pie y la compensación fue manotear, que es también, no es algo pensado, el cuerpo va haciendo eso. Todo el mundo que se va a caer va manoteando hasta que, bueno,
El suelo, gracias a Dios, llega siempre cercano, y más con 1,56 m de altura. Entonces, cuando uno está en esa situación, yo razonaba, aparte de todo lo que pasaba, estar en el Pasto, ahí en el campus universitario, con lo cual esta clase queda grabada póstumamente, ¿eh? Imagínense todo lo que se van a enterar. Cuando yo razonaba, digo, la verdad que, bueno, entre agarrar el celular, que obviamente me acompaña todo el tiempo en la mano, terminó volando el celular, la llave del auto, la cartera, hasta que uno quedó desparramado. Pero hasta dejarme caer, intenté resolver con claves físicas la situación. ¿Por qué? Porque lo visual ya me estaba fallando y porque me estaba cayendo. Siempre que hay una situación de déficit, buscamos claves. Y cuando el déficit está en alguna sensorialidad determinada, buscamos claves en la más próxima. La visual es una de las primeras que buscamos al rescate. Profe, ¿y las compensaciones que se hacen son siempre espontáneas o también pueden ser trabajadas? Sí, muy bien. Sí, Juli, algunas las uso terapéuticamente. Si yo sé leer el déficit y sé leer la compensación, cuando yo evalúo las dos cosas. Por eso, en algún punto, si ustedes lo vinculan solamente a los estudios auditivos miden el déficit de ese paciente. En cambio, cuando yo lo miro al paciente, mido el déficit y las compensaciones. Entonces puedo saber con qué tengo que trabajar. Y cuando en algún punto uno utiliza esa primera situación con el paciente, yo a veces trabajo primero las compensaciones y después llego al déficit. Porque el paciente se dio cuenta que acepto lo que él trae como importante. Y después llego a trabajar lo que él no trae y tiene que desarrollar. ¿Se entiende? Esto que estoy haciendo con ustedes, estoy trabajando sus compensaciones. ¿Por qué? Porque ustedes me traen lo que entendieron. Y sobre eso yo tengo que ir articulando a cómo lo llevo a lo que no entendieron o lo que todavía no llegaron, ¿sí? Pero siempre tengo que saber eso, que los estudios otológicos, audiológicos, miden el déficit. Ahora, ¿qué hizo ese paciente con ese déficit? Por eso el paradigma salutogénico es el que nos interesa que ustedes conozcan. Tiene que ver con eso. El paradigma salutogénico es, más allá de que el paciente padezca la patología, tiene recursos para, instrumentalmente, motivacionalmente, a nivel de conocimiento, desarrollar. Si yo me doy cuenta de las que va a traer esas dos cosas, yo puedo hacer muchas cosas. Ahora, si yo solamente, el paciente me trae una hipoacusia que voy a permeabilizar auditivamente, que le voy a poner el audífono y que le voy a hacer escuchar el habla, olvídate. Profe, mi otra duda era si las impedancias son la resistencia que da o las facilidades del oído externo y medio, o ambas. En realidad, básicamente, eso tiene una respuesta. La impedancia es el concepto de resistir que tiene, en este caso, la energía sonora, y vamos a tener impedancias, por ejemplo, en fonación, la vamos a tener después que la fuente, la actividad de cuerdas vocales desarrolla el sonido, va impactando en distintos canales del conducto fonatorio hasta llegar a la boca, y con esas impedancias va logrando mayor proyección o menor proyección, ¿sí? Entonces las impedancias garantizan como determinada modulación de la información. En el caso de la audición es lo mismo. Hay una energía sonora que va a entrar por el conducto auditivo externo y que a medida que vaya progresando hay un montón de estructuras que le van a provocar resistencias y que van a adherir, por ejemplo, si yo en vez de la caja, tener la caja timpánica, tenerla con salud interna, llena de aire, con la misma presión atmosférica que hay fuera del tímpano, y al revés, la tengo llena de moco, que es una otitis. Tengo absolutamente modificado el equilibrio de esa caja, va a provocar que va a tener más impedancia, más resistencia al paso del sonido. Bien, pero es algo muy periférico y ligado a la información y la resistencia que provoca oído externo y oído medio. Quien resuelve qué entró y cuándo entró, tiene la responsabilidad del oído interno. ¿Estamos? ¿Se entendió ahí?
siempre va a haber impedancias y va a haber procesos que la favorecen, ¿sí? Entonces yo voy a tener, si tengo más o menos la misma resistencia y la misma complacencia o el mismo favorecimiento, tengo equilibrio en la transmisión. Si no, tengo resistencias aumentadas o, por ejemplo, si yo tuviera en la caja timpánica uno de los huesecillos que no está, que se desarticuló, vamos a suponer por un accidente, la membrana timpánica está altamente complaciente y no hay nada de resistencia, pero tampoco favorece la audición. Es algo local y físico que ocurre en oído externo y oído medio, que va a implicar en algunos momentos la audición. Pero eso lo van a ver el año que viene. Alguna cosa les voy a tirar yo, pero nada más. ¿Alguna otra cosa? Sí. Sí. A ver, espérate que lo vamos a mirar. Bueno, es complejo decir que la permeabilidad auditiva es que todo el sistema funciona bien. Hay veces que la permeabilidad está, pero hay entornos sonoros que no se transitan con éxito. Por ejemplo, el paciente reacciona a los sonidos del ambiente con la función más básica que tiene que ver con la función de alerta y orientación. Se puede despertar con un sonido estrepitoso, se puede vamos a suponer, reconocer cuando está en peligro, cuando la información viene de una alarma y demás, pero, por ejemplo, no puede escuchar a una persona en una fiesta porque el ruido de fondo es parecido al ruido de la señal que tiene que decodificar auditivamente. Entonces, lo que hace es mostrar que si bien él es permeable, no logra escuchar, no logra funcionar auditivamente en todos los entornos igual. Y eso lo vemos con las habilidades auditivas. Vemos cuánta tipicidad tiene ese sujeto a pesar de estar permeable auditivamente. ¿Se entiende esa diferencia? Es difícil, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda? No sé si contestas. Sí. No, pregunten. No, está bien, pregunta. Bueno, yo quería saber qué era la detección liminar. No la había entendido. La detección liminar, bien, perfecto. Todos nosotros tenemos 2 pisos de células ciliadas internas y externas que reaccionan, especialmente las externas, a sonidos hasta 60 decibeles y que cuando buscamos un normoyente, que también va a ser normoacústico en muchos casos, que detecta sonidos liminarmente, es como el umbral, ¿sí? El umbral es, yo camino un paso y estoy dentro del campo auditivo del paciente. Vuelvo hacia atrás un paso y estoy fuera del campo auditivo del paciente. Quiere decir de que cuando yo camino ese paso y entro al campo auditivo es el límite más pequeño en donde una información acústica es percibida a muy baja intensidad, que en este caso en general está ligado en los normoacústicos a los 0 decibeles, 5 decibeles, 10 decibeles, ya vamos a ver cuando empecemos a ver audiometría, y que eso fue el paradigma más fuerte que teníamos los fonoaudiólogos para existir en la audiología, ¿sí? Porque fue casi el primer estudio que comenzamos y que se mantiene hasta el día de hoy, como parte de nuestra acción profesional. Entonces, cuando yo ingreso en esa variación en donde estoy dentro del campo auditivo, estoy fuera, cuando estoy fuera del campo auditivo, todos los sonidos que están fuera de ese campo no son percibidos. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo comprometidas, vamos a suponer, las células ciliadas externas de mi sistema auditivo en mis 2 cócleas, tengo un compromiso de casi 60 decibeles en donde mi campo auditivo, sonidos más pequeños que eso, no son percibidos, no despiertan sensación sonora. Entonces vos escuchás que yo hablo despacito
Y para esa persona, en sus dos cócleas, no está pudiendo ingresar el campo auditivo. ¿Bien? Entonces, la idea de a partir de cuándo aparece la información para que yo la detecte, va a variar en cada uno de nosotros. Hay un acuerdo y una convención de lo que es un umbral liminar para nosotros. Ya lo vamos a ver cuando veamos audiometría. Y que a partir de eso nosotros podemos sacar un montón de razonamientos de cómo está funcionando al menos la detección de sonidos. ¿Sí? Entonces, en algunas personas, cuando yo hablo con esas personas, me doy cuenta que necesitan más energía sonora para que mi voz entre a su campo auditivo. Esas personas me están avisando de que su umbral está mucho más abajo que el mío, que si me dicen un secreto escucho y no saben todo lo que puedo contar. ¿Sí? ¿Ahí entendimos, Ámbar? Sí, gracias. Profe, después en una parte usted decía que para analizar la audición hay que descomponer el sonido y que había unas modulaciones territoriales. Bien. ¿Qué hace diferencia? Bien. Cada parte del sistema auditivo tiene una responsabilidad distinta. Entonces, si yo ya aprendí con el principio de Valley y tomando esa idea de que hay una organización del sistema que no solamente se va a dar en la cóclea en cuanto a cómo reacciona esa parte del sistema con el tono o frecuencia, otro que tiene que ver con la duración y la intensidad, más o menos se organizan igual. Un sonido más fuerte junta más fibras nerviosas y parece más largo incluso que un sonido más corto y de baja intensidad, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende el sistema de esa manera, sabe que yo voy a elegir determinados sonidos para que sean usados, por ejemplo, en una terapia o en un proceso de evaluación, mejor que otros. Y esto que estaba diciendo hace un rato con Ámbar, yo, si me doy cuenta que la persona, cuando yo estoy hablando en esta voz más o menos normal, de intensidad normal, es decir, conversacionalmente hablando, yo estoy sonorizando casi todas las sílabas, manteniendo muy buena actividad en mis suprasegmentos, ¿sí? En cuanto a la posibilidad discursiva. Y la persona, apenas yo empiezo a hablar, me dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Es porque no pudo ingresar, no pudo detectar los sonidos que yo le estoy dando. A pesar de que yo, como señal, estoy entregando una señal completa, ¿sí? A partir de eso, yo me voy dando cuenta que el órgano periférico es el que está sufriendo el filtrado primero. Hay permeabilidad auditiva, pero no hay plena permeabilidad auditiva. Hay alguna falla, que en este caso tiene que ver con el umbral, como estábamos hablando con Ámbar. Pero después va a pasar que el paciente me hace esto. ¿Qué? ¿Qué? Es decir, me orienta uno de los oídos a mi señal. ¿Se entiende? Entonces yo ya me estoy dando cuenta que tengo los dos sistemas que no son iguales, que hay uno que funciona mejor en la detección que el otro. Por lo tanto, cuando en el complejo libar superior lleguen las dos señales, no van a llegar para cerrar auditivamente bien. ¿Se entiende? Va a haber uno que toma a cargo cómo cerrar la información auditiva de lo que acústicamente no estoy pudiendo registrar. Entonces, tenemos distintos territorios, el que mejor a nosotros nos gusta usar, obviamente son los dos hemilados, que van a dar información diferente y que pueden ser que ambos me ayuden a armar una imagen auditiva, pero que esa imagen en la actividad del complejo libar superior, lo primero que hace es integrarla hasta que llega después al cerebro, a corteza. Todo ese proceso en donde cada parte del sistema va aportando determinada información nos va a permitir terminar de entender qué entró por el sistema auditivo, qué información acústica entró, y que yo diga pato y que el paciente escuche pato. Si yo digo misa y él me dice tiza, misa o pizza, hay un problema de detección que no logra cerrar, pero él sabe que los componentes están.
pero en todo el proceso lo que falló fue el ingreso de la información, que después va procesándose y me muestra esa imagen. Hay pacientes que no se dan cuenta y vos le decís, ¿nos vemos en un rato? ¿Cómo? ¿Un fato? No. Ahí hay un copiado que está mal. Ese malentendido no se puede llevar a otro lado más que el auditivo. ¿Se entiende ahí? Territorialmente todo el sistema va haciendo determinados aportes, porque imagínate, son dos hemilados que yo puedo haber entendido una parte acá y una parte acá. Pero hasta que no llega a la primera instancia binaural, que es el complejo olivar superior, no tengo una imagen acústica, tengo dos. Y mi cerebro todavía no sabe que escucho. Solamente detecto sonido. Sería, profe, como que hay una confusión, por así decirlo, porque por un lado ingresa una información y por el otro otra. En realidad, si yo tengo dos partes separadas, necesito que haya una parte que las junta y las compara. Y eso ocurre después del complejo olivar superior. Si yo las mantengo por separado, vamos a suponer que este oído no funciona absolutamente nada. Por lo tanto, todo el sistema está afectado. Y este es el único permeable. Yo me voy a dar cuenta que esa persona resuelve la vida de determinada manera. Por ejemplo, no tiene la sensación de estereofonía. Por lo tanto, no tiene la sensación de binauralidad. Siempre va a ubicar este oído para acomodar la señal más al ingreso. Va a tener grandes dificultades para entender lo que le hablan en una fiesta. ¿Por qué? Porque justamente el sistema auditivo de los dos lados, después que pasa el complejo olivar superior, nivela el nivel de ruido para jerarquizar la señal a objetivo. Entonces, todas esas situaciones me van a contar, antes que yo haga cualquier cosa con la persona, de quién estoy hablando y cuáles son sus compensaciones. Esta es una compensación, el qué es una compensación, pero me están mostrando el déficit de alguna manera. ¿Bien? ¿Más o menos? No se queda muy conforme. ¿Cuál de las dos es Carla? Justo Carla no se queda conforme. Pero podés decírmelo, a ver, volvamos a trabajarlo, me hace falta que lo entiendan. O sea, profe, como que las modulaciones territoriales se dan en el complejo olivar. Eso sería... La modulación territorial se da todo en el sistema, en todo el sistema. El oído no puede hacer nada más que detectar y generar el impulso eléctrico. Nada más. ¿Quién se hace cargo del resto? De decir que ese sonido es de mucha intensidad, que es de alta frecuencia, que tiene que separar el ruido de la señal. ¿Quién se hace cargo? Todo el sistema. Toda la vía auditiva se tiene que hacer cargo y para eso necesita alguien que junte la información de los dos hemilados, alguien que baje el ruido de fondo, que eso tiene que ver con la vía aferente del sistema auditivo, del nervio auditivo, que empiece a dar la posibilidad de comparar con los sonidos familiares que tiene, entonces buscar la redundancia de la señal para que diga tiza, misa o pisa, alguno de esos tres debe ser, para que yo termine diciendo, che, ¿qué me dijiste? ¿Tiza, misa o pisa? ¿Qué me dijiste? Hasta llegar al área 41 y 42 de Brodmann. Se refiere que hay procesos que están llevándose a cabo más allá del órgano periférico y que son los que justamente nosotros vamos a intentar o llevar a la tipicidad si no está o garantizar la tipicidad si la teníamos, el restablecimiento de la tipicidad auditiva. Ahí está, profe, mucho más claro. Nunca se sabe, Carla, en 2 minutos esto se va. ¿Alguna otra duda, gente? Profe, me quedó una duda. Dale. Lo de la detección liminar, en otras partes del libro lo nombra como umbral tonal y zona liminar, ¿es todo lo mismo? Es todo lo mismo. Es todo lo mismo.
Lo que pasa es que a veces cuando decimos umbral lo asociamos mucho a la audiometría, con eso tomamos un montón de decisiones, pero yo todavía necesito, ya ahora voy a ver si esta tarde les puedo grabar el video de esto, que sean fonoaudiólogos todoterreno. Entonces, como la idea es, durante mucho tiempo los fonoaudiólogos fueron técnicos de las necesidades del sistema de salud en términos de hacer solamente las mediciones del umbral liminar, porque con eso se tomaban otras decisiones a nivel del sistema de salud. Y está perfecto. Pero la idea es que ustedes puedan ver a un paciente más allá de la aparatología, más allá de los procedimientos, para tomar otras decisiones. ¿Sí? Y para eso, la disyuntiva de qué es típico y qué es atípico en la audición es clave. ¿Mm? ¿Alguna otra cosilla? Bueno, yo creo que todavía las aulas no están restablecidas. Sí, Guada, sí. Queda hasta grabada la aparición de Guada, porque por cómo se está grabando la clase. Decime, Guada. Ajá, sí, por supuesto. Las hipoacusias funcionales son situaciones que atravesamos los fonoaudiólogos que hacemos procedimientos audiológicos y que tienen que ver con que hay personas que quieren disimular su patología. Por eso les sugerí la película Código de Guerra, porque hay puntualmente un estudio audiométrico con un soldado que le explotó una bomba en el oído y que quiere volver al frente de batalla, no quiere más estar entre los veteranos que estaban no sé en dónde estaban como en un ya no me acuerdo, hace mucho que la vi, pero creo que estaban como si fueran en un hospital fuera del frente de guerra. Entonces él quiere volver sí o sí, a pesar de tener esta dificultad. Y esta dificultad es clave porque esta dificultad no lo hace detectar los sonidos de dónde vienen. Entonces capaz que viene el enemigo y él no se entera. Pero él quiere volver a todo costa. Entonces se pone de acuerdo con una enfermera que lo ayuda a pasar la audiometría. Pero si yo miro más allá de esa persona, por eso les hablo de las habilidades auditivas. Si yo miro la audición de esa persona, cómo funciona esa persona, a mí el estudio me puede decir una cosa, incluso el paciente simularme una cosa, y yo darme cuenta que hay otra, ¿sí? Entonces, bueno, si uno ve, él tiene fallas en su tipicidad auditiva por esta patología. Y a partir de eso, bueno, en ese ejemplo de la película ocurre, pero a nosotros cotidianamente, yo algo les conté de peritaje, el paciente quiere o tiene otra intención que no es saber cómo está su audición, y yo puedo llegar a caer en esa situación y creer que como el estudio es subjetivo y el paciente está colaborando conmigo y yo puedo no vigilar puntualmente cómo estoy llevando adelante el estudio yo, o no registrar cómo era el paciente antes de empezar el estudio, me puedo llegar a equivocar y terminar diciendo que el paciente padece una patología auditiva cuando no la padece, ¿sí? Y a través de eso el paciente puede tener, por ejemplo, un beneficio de indemnización en una fábrica o en un accidente, o en este caso, disimular una patología auditiva como plantea la película, para lograr el beneficio, que no me pregunten para qué el soldado quería volver a la guerra, a quién se le ocurre, pero bueno, básicamente era su objetivo, entonces logra lo que él buscaba. Y ahí nosotros somos, yo no digo estafados, pero sí en algún punto somos parte de un proceso que nos pierde la habilidad de dar cuenta de qué está pasando, ¿sí? A ver, párate que me pusiste algo, Guada, que no vi. En realidad, si vos sabés verlas, durante muchos años lo que veíamos era el umbral liminar, porque éramos altamente técnicos. Si yo sé ver la audición, sé ver el déficit, sé ver las compensaciones, yo en una muy buena entrevista me puedo dar cuenta de con qué me estoy encontrando.
porque voy a llevarla adelante con un montón de herramientas que me van a permitir estar atenta a esta situación. Y cuando haga el estudio, vamos a suponer que lo único que viene a mí, el paciente, es hacerse el estudio, no a que yo vea otra cosa, pero yo hago una muy buena entrevista, me doy cuenta cómo va funcionando, le hago preguntas que no son habituales, y veo su nivel de exageración, su nivel de ocultamiento. Bueno, hay un montón de características que se dan. Me puedo dar cuenta de que puedo estar adelante de un paciente con hipoacusia funcional. Y hay distintas maneras. Por ejemplo, un mismo estudio se hace en 3 momentos distintos. Una audiometría, por ejemplo. Entonces, así puedo desajustar al paciente de las situaciones auditivas que le propongo, por más que haga una audiometría, ¿sí? Entonces, la idea es que yo pueda tener más herramientas. Y habitualmente cuando estamos en esa situación y el estudio no coincide en cuanto a la apreciación clínica nuestra y la apreciación técnica del estudio, se agrega, además de haberlo realizado, una observación que más o menos dice algo así como: a través de la implementación de tal estrategia de evaluación, se observa discrepancias entre lo que los resultados audiométricos, no auditivos, audiométricos muestran y las conductas auditivas reflejan. Básicamente yo acá estoy contando que hay una disociación, ¿sí? Y eso me ampara ante la ley si mi estudio fuera puesto en tela de juicio. ¿Mm? ¿Ahí quedó más claro, Guada? Bien, perfecto. No, por favor. Bueno, este delivery de preguntas entonces ya lo vamos a programar para jueves. Ya vamos a ver para el otro jueves, para que tengan tiempo de mirar videos y nosotros terminar de producirlos para leer en consecuencia. Y bueno, vamos a ver cuánto avanzamos mañana y en virtud de ello cuánto nos queda pendiente de la unidad 2. Porque la pretensión es la semana que viene estar iniciando unidad 3. Sí, Celta. Hola, profe. Yo quería preguntar en qué horario serían los jueves, porque tenemos todas las materias a la tarde seguidas. No, a la mañana temprano. Ah, ok, buenísimo. Gracias. No, casi seguro van a ser, no sé, profe Virginia, ¿te parece bien tipo 10? Pues en realidad ninguna de las dos tiene agendado esa posibilidad. Entonces, bueno, va a ser de 10 a 11 un ratito, así tipo de delivery como esto, ¿sí? ¿Sí? Bien. Gracias por las compensaciones ofrecidas. Solamente nosotros que hemos estado en la reunión nos vamos a entender. Bien, ¿alguna otra cuestión que les parezca importante que tengamos en cuenta? Bueno, entonces nos vamos a estar viendo en el híbrido mañana. Vean si se restablece el aula virtual y si no nos estaremos viendo garantizando estas posibilidades, ¿sí? Abrazo grande a todos y a todas. Gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias.